Buenos días, hermanos. Demos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente juntos a través de este medio. Seamos todos bienvenidos y vamos a escuchar un preludio a cargo de nuestros hermanos de alabanza mientras permanecemos en oración. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Ahora, queridos hermanos, vamos a tener una lectura bíblica a cargo de nuestra hermana Estelita en el Salmo 91. Hermanos, buenos días. Los voy a invitar a que abran su Biblia y vamos a hacer una lectura en el Salmo 91. La palabra de nuestro Señor dice así: el que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más estamos ante ti para darte gracias por cada una de las bendiciones, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias te damos porque tú nos permites comunicarnos de esta manera, Señor, unidos todos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos por ello.
Gracias te damos porque tú estás a nuestro lado, porque tú nos has bendecido en gran manera y tú nos permites reunirnos en tu nombre para alabar y glorificar tu nombre. Todo esto te lo agradezco en Cristo nuestro bendito Salvador. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor a través del canto a cargo de nuestros hermanos de alabanza. Sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz. Cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús. Él te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por tu amor. Oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz lo sufrió, muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Adora al Señor, oiga el mundo su voz, adora al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder.
Jesús el creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Ahora es tiempo de la recolección de ofrendas a cargo de nuestra hermana Rosy y Alejandro. Damos gracias a Dios por cada uno de sus cuidados. Hermanos, vamos a ofrendar. Para ello les invito a repetir el texto bíblico que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por cada una de tus bendiciones. Te pido que bendigas estas ofrendas, estos diezmos, y a los hermanos que han de ofrendar y diezmar, Señor, y de los que no también, Señor. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. Te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora voy a invitar a mi hermana Nancy a una lectura bíblica en Habacuc 3, del 16 al 19. Queridos hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Habacuc capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y la palabra de Dios dice así: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy está a cargo de nuestro hermano Gamaliel Orozco y vamos a escucharlo con mucha atención. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gran privilegio y una gran bendición para mí la que Dios me da, que puedo compartir su palabra con ustedes esta tarde. Le ruego que me sigan nuevamente con su vista en este libro de Habacuc, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Ya lo hemos leído durante el culto, pero le ruego que me siga con su vista otra vez, porque lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, Habacuc 3, versículos del 16 al 19. Dice la palabra de Dios: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor.
Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que podemos el día de hoy venir ante ella y abrirla y poder meditar en ella también. Gracias por tu Santo Espíritu que nos convencerá, Señor, de pecado, nos convencerá de verdad, Padre, y gracias porque, Padre, hoy tú tienes un mensaje para nosotros, el cual quieres que escuchemos y que servirá, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas y también tomen un rumbo diferente. Padre, yo te ruego que si alguno de nosotros está atribulado, está cargado en este momento, Señor, tú tomes aquello y que permitas que esto no estorbe, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. Padre, yo te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, he titulado el mensaje de hoy La pregunta del millón. Y es que esta es una pregunta que apunta hacia algo muy importante, pero que es difícil de responder, que no hay una respuesta clara. De hecho, hay programas con este formato en base a preguntas y respuestas. Y la última pregunta casualmente siempre es la más difícil, la más complicada, pero también tiene el premio mayor. Bueno, ¿se ha topado con preguntas difíciles de responder, hermano? Preguntas que por más que le piensas, que por más que investigas, que le ves por aquí, que le ves por allá, no hay respuesta sencilla ni clara. Es más, ¿alguna ocasión nosotros nos hemos preguntado algo difícil de responder? Yo creo sin lugar a dudas que sí, hermano. Tanto usted como yo en ocasiones sí hemos hecho este tipo de preguntas con difícil respuesta. Y se las hemos llegado incluso a decir a nuestro Señor. ¿Sabes? Hubo un profeta que justamente inicia su libro con una serie de preguntas del millón. Y hablamos del profeta Habacuc, este profeta que no se tienen muchos datos sobre él, pero que podemos suponer por la corta presentación que tiene, que era un profeta conocido y fácil de reconocer. Y Habacuc tiene su ministerio en el reino de Judá, o sea, reino del sur, y después del reino de Josías. Fíjese, este rey, recordemos que al encontrarse con un ejemplar de la ley en el templo de Dios, hace reformas en su tiempo. Por ejemplo, reinstaló el culto a Dios, cerró muchos lugares idolátricos, llamó al pueblo a la obediencia a Dios, y por estas cosas Dios los bendijo y los prosperó ricamente. Pero este rey Josías, al último momento de su vida, desobedece a Dios, y en su lugar queda su hijo Joacim, y su hijo Joacim en el trono no quiso hacer lo que le agradaba a Dios, y entonces el pueblo regresó al pecado, regresó a la idolatría, regresó a la inmoralidad, y había mucha corrupción, había injusticias, hacían lo desagradable ante los ojos de Dios, y había mucho descontrol y caos por todos lados. Y Habacuc aparece en medio de este contexto y hace la pregunta del millón a nuestro Dios. Y le dice en el versículo 2 del capítulo 1, le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? El profeta Habacuc expresa su queja ante Dios y le pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Por qué me permites, Dios, ver toda esta maldad? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios está pasivo cuando está clamando este profeta con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con urgencia, y Dios no interviene? Son preguntas difíciles de responder. Algunos de nosotros le hubiéramos dicho a Habacuc: ¿cómo te atreves a cuestionar al Señor? Pero Dios no le reprocha sus preguntas, sino con accesibilidad responde. Y este profeta, desde el principio de su libro, ya nos está enseñando algo muy importante, que no importa cuántas dudas tengamos en la cabeza que sean difíciles de responder, no importa cuán hastiados, cuán cansados estemos de las situaciones que nos acontecen, podemos llegar con nuestro Dios y expresarle lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, y Él va a escucharnos, hermano. Y este libro es más un diálogo entre preguntas de Habacuc y respuestas de Dios, entre dichos de Habacuc y dichos de Dios. Y en el capítulo 3, donde nos encontramos, vemos a un Habacuc distinto. Vemos a Habacuc alabando a Dios, un hombre con seguridad en Dios y una firme esperanza
en su Señor. Vemos que Habacuc, a pesar de lo que vendría para la nación, que en unos momentos más estudiaremos, él decide confiar en el carácter de Dios. Él decide ver a su Señor antes que las circunstancias de su momento. Y sabes, hoy pudimos haber llegado hasta aquí y conectarnos y con preguntas del millón hacia nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaremos y Dios no hará nada? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite que sufra? ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? Todas estas preguntas difíciles de responder. Y en el texto de hoy vamos a ver que este canto de alabanza de Habacuc expresa la seguridad que el creyente tiene al confiar en el carácter de Dios en medio del dolor. Entonces, en primer lugar, confiar en el carácter de Dios nos ayuda a estar quietos en medio del dolor. Ve al versículo 16, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Le vuelvo a repetir, hermano, que este canto de alabanza expresa la seguridad que Habacuc tiene al confiar en el carácter de Dios. Porque si algo que podemos ver en este libro de Habacuc es el carácter de Dios revelado, manifestado en el dolor. Y después de preguntarle a Dios sus dudas y de que Dios le responde, Habacuc alaba a Dios. Este es un salmo en el que se nos deja ver a un Habacuc ya no preocupado, ya no hastiado por las circunstancias, sino alguien que decide poner su mirada en su Dios. Vemos a un Habacuc entonando este himno con una confianza inquebrantable, con una confianza puesta en quien es su Dios. Y lo primero que vemos en Habacuc es que el confiar en el carácter de Dios, él podía estar quieto aun cuando las circunstancias no eran sencillas. Dios ya ha respondido sus preguntas revelándole que el pecador no quedará impune. Él dice: ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué el pecador no sufre las consecuencias? Y Dios le dice: sí, va a sufrir las consecuencias. Va a haber castigo. La maldad no va a durar para siempre. Yo voy a tratar con su pecado. Los voy a disciplinar. Y yo creo que hasta aquí, hasta este momento, Habacuc pudo haber dicho: gracias Dios, y haber saltado de alegría y decir: por fin respondiste mis oraciones, gracias Señor. Pero la forma en que Dios iba a tratar con el pecado, con la desobediencia de su pueblo, sería trayendo a un pueblo invasor, más sanguinario, más malvado, más pecador, bueno, no sé si más pecador, pero más poderosa, que no conocían a Dios. Y ellos los iban a oprimir, los iban a llevar a otras tierras, iban a ser esclavos ahora. Vaya manera en la que Dios trataría con su pueblo. Ahora sí que yo creo que hasta la cara de Habacuc debió haber cambiado. Claro, Habacuc se queja de nuevo y dice: ¿cómo es posible? Yo te estoy pidiendo que soluciones las cosas y parecen que las cosas se van a complicar aún más. Oiga, ¿no nos ha pasado que al pedir la intervención de Dios en nuestras circunstancias, las cosas se complican aún más? Que uno dice: no, Señor, ya te estaba pidiendo por una solución y eso se complica. Eso pasaría con el reino de Judá. Dios permitiría que las cosas se complicaran y usaría a los babilonios para enseñarles quién era Él y restaurarlos. Por eso Dios le dice en su segundo capítulo, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, todo ese plan de Dios llevaría a su pueblo a que pusieran su fe en Él. Todo ese caos haría que su pueblo quebrara su orgullo, no tuviera más que reconocerse como pecador, como desobedientes, como débiles, y voltear de nuevo hacia su Dios y esperar su salvación. Todo eso haría que ellos voltearan su mirada de nueva cuenta a su Dios. Aquel que habían olvidado sería recordado otra vez. Aquel que habían desobedecido sería estimado otra vez.
Por eso les dice, mas el justo por su fe vivirá. Oiga, sí habrá momentos en los que pidiendo a Dios su intervención se complicarán a nuestro parecer más las cosas. Habrá ocasiones, y si no es que siempre, que no entendemos cómo Dios está trabajando, cómo Dios está operando, en que será imperceptible su mano, no podemos distinguirla a veces, su poder, pero eso no quiere decir que el Señor no esté al pendiente de nosotros, que Él se encuentre ausente o sin obrar. Hermano, nuestro Dios es sabio. Él conoce cómo doblegar, cómo quebrar nuestro orgullo y llamarnos de nuevo para sí si hemos pecado y nos hemos alejado de Él. Él sabe cómo quebrarnos y llamarnos de nuevo hacia Él y que pongamos nuestra mirada en Él. Pero Él también sabe de qué manera hacer fortalecer nuestra fe y crecer. También nuestro Dios es soberano. Él hace cuando quiere, como quiere, sin rendirle cuentas a nadie. Y suena un poco tiránica esta expresión, pero Dios también es justo y recto. Es bondadoso. No opera ni trabaja porque le guste divertirse del sufrimiento de la gente. O es como ese niño que tiene una lupa en su mano y está quemando a las hormigas con el rayo del sol y se divierte con su sufrimiento. Eso no es Dios. Hay quienes ante las calamidades, ante las circunstancias difíciles que estamos enfrentando, tanto como mundo como en lo personal, hay quienes pensarán, no es que a Dios le gusta que yo esté sufriendo. No, es que a Dios es un Dios malévolo, como un tipo karma, está enojado conmigo, me está pagando lo que yo hice. El carácter de Dios es bondadoso, es sabio. Este es el carácter del Dios en quien confiamos. Es justamente por su carácter, por estas y más cualidades y atributos que Él tiene, que hace de Dios la persona en la que podamos confiar, hermano. Oye, a veces pensamos que las crisis, que el dolor, son más bien evidencias del enojo, de la ira, del odio de Dios, pero sabes, las crisis, los momentos duros y difíciles, son más bien evidencia del amor de Dios hacia nosotros. Porque las crisis no son más que la evidencia de que Dios, por amor de sí mismo y por amor hacia nosotros, quiere exaltarse en nuestra vida. Quiere glorificarse a través de nosotros. Y habrá muchas veces en las que no entendemos cómo y por qué Dios opera como lo está haciendo. En que nuestro corazón hastiado y cansado de las circunstancias, lucha sin motivación, pero Dios por amor de su nombre y por amor a nosotros trabaja. Habacuc expresa en esta estrofa, volviendo a nuestro texto inicial, a nuestro texto base, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Habacuc está expresando cómo reaccionó de manera humana a lo que Dios le estaba revelando que haría y no reaccionó espiritualmente. No reaccionó diciendo, qué padre, increíble, y no llores porque eso no es de cristianos. No, él dice ahí, se quedó sin habla, la voz temblaron mis labios, no podía hablar de lo que estaba escuchando. Había dolor dentro de sí. Y yo me imagino a Habacuc hecho bolita con las rodillas, así juntas y en el pecho, así como que temblando por lo que había de suceder. ¿Quiénes de nosotros, por más maduros y espirituales que seamos, puede reaccionar ecuánime y tranquilamente a las malas noticias? Difícilmente. Ante las malas noticias, nuestro lado humano sale a relucir. Hay dolor, hay llanto, hay tristeza, incluso queja. Y esto es lo que hizo Habacuc. Se quedó perplejo, con dificultad de asimilar las cosas que estaba escuchando y que Dios haría. Pero él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia,
¿Cómo Habacuc, a ver, cómo Habacuc podría estar quieto en ese día con semejante situación? Porque confía en el carácter de su Dios. Aun cuando el pueblo invasor, que era más sanguinario, malvado, poderoso, que no conocían a Dios, estaban por llegar y arrasarían con todo, Habacuc reconoce que esto es parte de un plan tan grande de Dios. Y que aunque su mente limitada no podía alcanzar a comprender las cosas, y que su vista tan limitada no podía ver más allá de las situaciones, él dice: estaré quieto. Y todo porque confía en el carácter de su Dios. Aquí es donde entra la fe. Que aunque sea difícil de entender, de comprender incluso, confiamos en el carácter de nuestro Dios. Y no es que la fe y la razón estén peleadas, sean antagónicas. No. Pero fe es reconocer nuestra debilidad, nuestras limitaciones, pero confiamos en el gran poder de Dios. Lo que yo no alcanzo a comprender, Él sí. Lo que yo no alcanzo a visualizar, Él sí. Él como soberano, Él como sabio, tiene la última palabra en todo. Y cuando yo digo esta frase, hermano, de verdad me da mucha paz. Dios, tú tienes la última palabra. Dios, tú tienes la última palabra. Vemos a un Dios que tiene planes para lo bueno y no para lo malo en este texto. Por otro lado, al ver a Habacuc, podemos ver también que el tener fe en Dios no nos exime de sentir y de reaccionar humanamente ante las malas noticias. Nos muestra que estar quietos no implica que estemos pasivos, inertes, esperando a que las cosas sucedan y pasen, sino que estar quietos significa que no importa si las cosas se complican o no salen como deseamos o no las entendamos, Dios está detrás orquestando todo. Por eso usted y yo podemos estar quietos, porque Dios es Dios. Lo que para nosotros parece difícil e imposible, para Dios no. Pero también confiar en el carácter de Dios nos ayuda a gozarnos en medio del dolor. Vea cómo dice el versículo 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora Habacuc muestra más del carácter de Dios en estas últimas estrofas de su salmo. Nos muestra a un Dios salvador, a un Dios relacional, un Dios quien es la más grande bendición aquí en la tierra, aun cuando todo lo demás se venga abajo o deje de existir. Porque mire, analicemos la estrofa, hermano. Dice primero que la higuera no florecerá, que en las vides no habrá fruto, que faltará el olivo, que las tierras serán abandonadas y descuidadas. Y mira, hermano, estas consecuencias no eran para nada sencillas, porque todas estas actividades eran la base de la economía del pueblo de Israel. Sin estas, su sustento quedaba en cero. También los ganados serán destruidos, serán arrebatados. Entonces, en otras palabras, Habacuc está viendo como un desplome de la bolsa de Israel. Todo iba a colapsar. No era algo sencillo de asimilar, pero mire cómo dice ahí: con todo yo me alegraré en Jehová. Y hay algo entre líneas que Habacuc nos está diciendo. Uno pudiera ver esta estrofa y pensar cómo un Dios tan bueno permitiría toda esa crueldad, toda esa maldad. Pero para el pueblo judío esto era algo muy esperado, porque en la ley Dios se los había advertido. Vámonos a Deuteronomio 28, versículo 1. Deuteronomio 28, 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese, aquí Dios está llamando a través de Moisés al pueblo a escuchar y obedecer sus mandamientos, pero vámonos más adelante al versículo 11 y 12, y dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Miremos aquí, hermano, que en el antiguo pacto, en el pacto donde Israel entraba, la prosperidad, la riqueza, la bendición dependía de su obediencia. Dios iba a bendecir si ellos obedecían. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Vámonos más adelante. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a decir todas las malas cosas que iban a venir a partir de la desobediencia. Y él les dice más adelante, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Ahí está la otra cara de la moneda. Si el pueblo desobedecía, para sí mismos acarrearían maldición y pobreza. Sus tierras serían para otros, sus productos no los disfrutarían ellos y serían servidores de otras naciones. Esto que Habacuc está declarando, que la higuera no va a florecer, que las vides no darán fruto, que faltará el producto del olivo, que los ganados serán arrebatados, que los establos quedarán descuidados, no era más que la consecuencia del pueblo de Israel por su desobediencia. Pero Habacuc declara algo increíble. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc prefiere gozarse, prefiere estar con Dios aun cuando todo esto iba a suceder. Y Habacuc no quiere ser parte de la histeria, no quiere ser parte del montón que perseveraría en su pecado y sufriría las consecuencias, sino es uno que decide estar con Dios, relacionarse con Él y disfrutar de la más grande bendición que es su presencia, su persona misma. Aun cuando todo está colapsando, aun cuando todo faltaría, Habacuc está declarando que Dios es suficiente para él, que Dios es su único bien. ¿Qué se podía esperar de una escena como esa, en la que hay caos y desesperanza y en la que habrá muerte? Pues Habacuc sabía que su felicidad, su gozo, su bienestar no podía encontrarse en las vides, no podía encontrarse en las higueras, no podía encontrarse en el ganado. Vaya, en una riqueza terrenal, sino se encontraba en el Dios fiel, justo, que no cambia. En Él, o sea, en Dios, también podemos alegrarnos y gozarnos, porque aunque en esta tierra debamos pasar por aflicciones y muchas cosas en nuestra vida que se puedan colapsar, hermano, Dios permanece. Dios se queda y nos enseña y nos muestra cómo Él es lo único que necesitamos y en quien podemos refugiarnos en la adversidad. Y aquí es donde vuelve a entrar la fe, hermano. Porque sinceramente, ¿cómo pudiéramos alegrarnos? ¿Cómo pudiéramos gozarnos en el dolor si no es porque tenemos a Dios? Si nuestra vida le faltara a Dios, imposible que saliéramos adelante y viviéramos los momentos de dolor con otras perspectivas. Pero al confiar en el carácter de Dios, sabemos entonces que sí es posible gozarnos. Que sí es posible alegrarnos aunque nos falte todo, pero si no nos falta a Él, lo tenemos todo. Estamos seguros, estamos completos, estamos ricos.
Hermano, nos gozamos en las tribulaciones, no por la ausencia de problemas, no porque las cosas van resolviéndose, no porque se solucionen como yo lo deseo, sino porque lo tenemos a Él, y teniéndolo a Él nada nos falta. Pablo se los dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, versículo 10, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Me impacta como dice Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, si queremos gozarnos en medio del dolor, necesitamos estimar más las cosas celestiales y no basar nuestra suficiencia, nuestra alegría y bienestar en las cosas materiales y terrenales, porque estas son obvio que a veces, que en un día se van a acabar. Jesús lo dijo, que aquí en esta tierra el orín, la polilla, el ladrón hurta y corrompe. Pero que allá en las cosas del cielo, hacer tesoros en el cielo, poner la mirada en las cosas del cielo, no traen decepción alguna, son eternas. Y allá no se marchitan, no se corrompen, no son hurtables. Hermano, aquel cuyo bienestar está en Dios, aun cuando todo en la tierra colapse, no dejará de ser bendecido. Me encanta cómo dice el salmista en su Salmo 16, versículos 2 y 3. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Mismo Salmo más adelante dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y finaliza este salmo diciendo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Puede ver cómo el salmista está diciendo? Dios es mi más grande bendición. Dios es lo único que quiero en esta tierra. El común denominador es que Él es nuestra más grande bendición. Teniéndolo a Él lo tenemos todo. Y claro, es normal que ante las circunstancias nos alarmemos, estemos hartos y que reaccionemos tristes, incluso deprimirnos por las cosas que nos suceden. Si es necesario llorar, hágalo, hermano. Si es necesario tomar un respiro, hágalo. Somos humanos, tenemos sentimientos y Dios nos los dio. Habrá quienes de nosotros hasta digan, ¿por qué te entristeces? Pues no eres cristiano. Claro que soy cristiano, hermano, y siento. Habrá quienes pensarán, ¿por qué cuestionas a Dios? Y no es con un afán de a ver, respóndeme Dios, y de retarlo, sino es un afán de, Señor, estoy cansado. Y estoy seguro que usted como yo hemos tenido momentos así en esta pandemia. Porque la pandemia no es el único problema el que estamos teniendo. A ese problema se le han sumado bastantes más. Oiga, en la semana yo me hacía esta misma pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo quieres que te alabe? Bueno, no cómo quieres, pero ¿cómo puedo alabarte, Señor, si todo en esta vida, en este momento se está derrumbando, hay dolor, hay caos? Pero confiemos en el carácter de Dios. No nos quedemos ahí, hermano, en la desesperanza, no nos quedemos en la tristeza, en el llanto, en el pesimismo. Más bien volteemos a verle. Relacionémonos con Él, porque de esa manera es la manera en que vamos a encontrar gozo. Y veamos cómo aún en el dolor sí podemos gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Sabe? En el dolor usted puede elegir entre ser parte del caos y quedarse en el dolor y ver las situaciones desde mi perspectiva, o bien puede elegirse quedarse con Dios y gozarse y alegrarse con la gran bendición que es su presencia. Y también confiar en el carácter de Dios
nos ayude a ser fortalecidos en medio del dolor. Ve el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, recordemos que este canto de alabanza de Habacuc expresa la seguridad que el creyente tiene al confiar en el carácter de Dios en medio del dolor. Y algo que declara Habacuc en esta última estrofa de su salmo y del último versículo de su libro es que Dios es su fortaleza. No tanto que de Dios viene su fuerza, no tanto que Dios da fuerza, sino que Dios es su fuerza. El creyente puede confiar en el carácter de Dios porque Dios es fortaleza para el débil. Y dice ahí claramente, Jehová el Señor es mi fortaleza. La fortaleza de Habacuc no radicaba en las vides, ni en las higueras, ni mucho menos en el ganado, radicaba en Dios. Esta oración es una oración de alguien que perdió todo, sin embargo se quedó con lo más valioso en todo el universo, Dios mismo. Mientras que todo en ese momento se perdería, serían humillados, serían debilitados, este profeta podía alabar a Dios y tenía la seguridad en Dios porque Dios es fortaleza en la que podía refugiarse, en la que podía encontrar cobijo. Y estando con Él, nada podía pasarle. Y Él utiliza esta ilustración, el cual hace mis pies como de ciervas. Perdón, no es ilustración, ahí me equivoqué, es un símil. Y en mis alturas me hace andar. Oiga, para esta parte investigué y vi videos ahí en YouTube, porque yo nunca he visto ciervas saltar, y dije, pues sería interesante también ver, y si usted tiene la oportunidad de buscar después de este culto, no ahorita, después de este culto, ahí póngale ciervas saltando, o ciervas caminando en las alturas, oiga, podrá darse cuenta que es bien chistoso. Bueno, a mí me dio mucha gracia, no sé por qué, pero me dio mucha curiosidad ver y mucha sorpresa ver cómo los venados, las ciervas, o sea, está todo el piso, pero sí feo, inclinadísimo a veces, pero con piedras aquí, piedras por allá, y feo, o sea, perdón, se me fue la palabra, pero está feo el piso. No, hombre, las ciervas están saltando, están caminando, están como si nada, dando pasos, pero sí seguros, como si fuera el piso así planito. Oiga, si usted y yo fuéramos a escalar a esos lugares, no hombre, acabaríamos con los pies hinchados, con los pies torcidos. Toda una aventura, hermano. Pero estas ciervas, sus patitas fueron diseñadas para eso. Y cuando caminan y cuando están ahí corriendo, parecen que están saltando con una gracia, como diciendo, yo sí puedo y ustedes no, bola de mortales. Así las hizo Dios y es lo que está diciendo aquí Habacuc. Él hará que mis pies sean seguros, que mis pasos sean seguros, que no resbale, que mis pasos no sean inciertos. El profeta está expresando calmadamente que Dios en medio del dolor sería su fuerza, quien lo haría salir adelante, quien haría que caminara aun cuando el lugar donde pisara no fuere tan cómodo, tan estable, tan plano. Sabes, en el dolor, cuando se trata de salir adelante, nos enfrentamos a veces con el dilema, no con el dilema, pero a veces queremos que todo esté bien para avanzar, que todo se empiece a solucionar para ahora sí podernos levantar de nuestro estrado, de nuestro lecho, de ahí de la desesperanza y podernos recuperar y avanzar, pero no siempre es así. Más bien podemos ver por ese salmo de Habacuc que Dios quiere que confiados andemos en Él y que Él nos hará caminar aun cuando todos nuestros problemas estén presentes, aun cuando no hay solución, aun cuando continúa la dificultad. Y aquí es donde nuevamente entra la fe, en que tenemos que andar por fe y no por vista. Porque si fuera por vista, la verdad es que usted y yo tenemos razones suficientes para nunca salir de la cama ni vivir gozosamente. Pero cuando vivimos y andamos por fe, y no en lo que vemos, no en lo que sentimos, no en lo que mi mente y mi corazón me dicen, sino confiados en su palabra,
confiados en su carácter, tenemos un sinfín de razones por las cuales sí levantarnos y sobrellevar el dolor. Hace unos meses atrás, estaba caminando cuando andaba todavía por Toluca, por el fraccionamiento de mis tíos, para quienes han ido allá a su casa. Los que no han ido, pues ahí yo sé que los van a recibir con mucha alegría. Yo sé que sí, pero bueno, no vayan, quédense en casa. Pues está el fraccionamiento muy grande, hermano, muy, muy grande. Y yo me salía a caminar ahí por las tardes. Y había en una esquinita un parquecito, o bueno, un área verde. Y en ella se encontraron unos papás jugando con sus hijos, y entre ellos un hijo muy pequeño, yo creo que unos 3, 4 años. Y estaban jugando con el frisbee. Y bueno, el papá aventó el frisbee. Y yo creo que este niño pequeñito no se fijó, pero la tierra, pues el piso no estaba tan firme. Y pues se cayó. No atrapó el frisbee y se cayó y empezó a llorar. Y los padres pues de inmediato fueron a socorrerlo, y el niño pues llorando se levantó y decidieron irse de ahí, de ese lugar. Y qué bueno, porque yo iba a pasar por allí y no quería toparme ahí con la gente. Pero bueno, el niño, hermano, caminaba, sí, con un poco de molestia en su pierna, en su rodilla, porque pues se acababa de pegar y se acababa de golpear ahí. Y uno ahí anda caminando como potrillo recién nacido, así como que con la pierna chueca, con molestia. Pero estaba caminando, ¿y sabe por qué? Porque de sus 2 manos estaban agarradas de sus 2 padres. ¿Qué con esto? Puede que sí, que en esta vida tengamos molestias para caminar, pero agarrados de nuestro Padre Celestial podemos avanzar. No porque no tengamos molestias, sino porque su mano nos sostiene y nos lleva. Así que, hermano, ¿tienes en tu mente una pregunta del millón? ¿Te han llegado situaciones inesperadas que te han hecho cuestionarle a Dios por qué hace lo que hace? Son preguntas del millón que tienen una respuesta difícil de responder. Y le puse a este sermón así, titular este sermón así, no porque mi intención fuera responderte a esta pregunta, y más bien te diría como respuesta a esta pregunta que no hay una respuesta definitiva y clara a esas preguntas que en muchas ocasiones nos hemos hecho y cuestionado a nuestro Dios. La verdad es que no hay forma de evitar el dolor y el sufrimiento. Es más, ni el mismo Habacuc está dando aquí una fórmula o una serie de pasos para que solucionemos el dolor en nuestra vida. Pero de este canto de alabanza de Habacuc, que expresa la seguridad que el creyente tiene al confiar en el carácter de Dios en medio del dolor, podemos aprender que aun cuando vivimos situaciones dolorosas y no entendemos las razones y la forma en que Dios obra, andamos por fe y confiamos en su carácter. Y a eso hoy le invito. Andemos por fe y confiemos en su carácter. Mire, hermano, este es un libro que inicia con queja y termina con alabanza, que inicia con preguntas difíciles, pero que acaba con declaraciones contundentes, que inicia con un Habacuc viviendo por vista, pero desafiado por Dios a andar por fe para que viva. Un libro que inicia con problemas y que así mismo acaba con problemas porque no se terminaron, pero un profeta que ya no vivirá y se guiará en sus circunstancias, sino alguien que decida alegrarse en el Dios de su salvación. Es un libro que inicia considerando sus problemáticas, pero conforme va pasando el libro, conforme se va desarrollando el pensamiento de este autor y bueno, de Dios también, vemos que el profeta decide confiar en el carácter de Dios. Hermano, yo sé, las circunstancias no son sencillas y no sé qué es lo que Dios haya preparado para nosotros en este 2021. ¿Qué cosas van a pasar? Otra vez pudimos haber iniciado el 2021 con todo el positivismo y decir, el 2021 es nuestro año y en este año se acaba todo, pero Dios es soberano.
Y hermano, tenemos que estar prevenidos para el sufrimiento, para el dolor. Porque esperar que en esta vida no suframos es imposible. Esperar que nuestra vida se lleve una vida tan estable, tan cómoda como si fuera el cielo, hermano, eso no va a ser posible aquí. Y yo sé que sueno muy pesimista y usted dirá, no hombre, pues qué ánimo me das, Gama. Pero hermano, para eso confiemos en el carácter de Dios y andemos por fe, no por vista. Nuestro Dios en medio del dolor es soberano, es justo, es recto, es sabio, es nuestra salvación, es nuestra fuerza. En este Dios tú y yo confiamos, en este Dios tú y yo hemos depositado nuestra fe. Ya no miremos las circunstancias, hermano. Ya no busquemos respuestas a nuestras preguntas del millón. Mejor andemos por fe y confiemos en su carácter. Y cada día, con todo, alegrémonos en el Dios de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu siervo Habacuc, Señor, que escribió este libro. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, quien inspiró también este libro que en este día hemos meditado. Gracias, Señor, por los momentos de dolor, por aquellos momentos en los que nos hacen sentir impotentes, con las manos atadas. Pero gracias porque en esos momentos, Señor, no nos queda más que reconocernos como pecadores, como débiles, como hombres limitados, pero voltear a verte a ti. Gracias por esos momentos, Señor. Y Padre, pues no es sencillo alabarte en medio del dolor. Sonará raro, sonará incluso loco el que podamos agradecerte y podamos, Señor, estar gozosos en medio del dolor. Pero Padre, podemos estarlo porque confiamos en tu carácter. Porque tú eres un Dios que tiene planes para lo bueno y no para lo malo, sino para darnos una esperanza y el fin que esperamos. Porque eres un Dios que se compadece de nosotros, porque eres un Dios que tiene propósitos y los cumplirás en nuestra vida. Y gracias Señor, porque es a través de las crisis que podemos ver, Señor, tu carácter, conocerte más y poder crecer. Y aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos todos nosotros, Señor, reconociendo que te necesitamos. Pidiéndote, Señor, que nos ayudes a andar por fe y no por vista. Que nos ayudes a alabarte en medio del dolor y que nos ayudes a confiar en ti. Tengamos esta seguridad que a través de este libro de Habacuc tú nos enseñas el día de hoy. Padre, fortalécenos, ayúdanos a estar quietos y haznos que cada día, aún con todo, nos podamos alegrar y gozar en nuestro Dios. Haz de nuestros pies como de siervas, Señor, que con alegría saltan, que no dan pasos inciertos, que dan pasos seguros, porque tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, y ponemos en tus manos nuestra vida para este 2021 que aún estamos iniciando. Que sea tu mano la que nos guíe, la que nos dirija. Y Señor, lo que tú hayas preparado para nosotros lo aceptamos con gozo. Lo aceptamos con fe, sabiendo que tu carácter es bueno, tu carácter es justo. Tú eres soberano, tú eres sabio. Y nosotros somos pueblo tuyo, somos hechura tuya. En ti confiamos, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.
pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Ahora voy a invitar a mi hermana Erika a que nos dé los anuncios de esta semana. Hermanos, los seguimos invitando a unirse con nosotros al culto de oración los días viernes a las 9 de la noche vía Zoom. Los sábados a la Escuela Bíblica Infantil con la hermana Claudia a las 6 de la tarde vía Google Meet. Y los domingos a las 10:30 a la escuela dominical y a las 11:30 al culto dominical. Gracias. Voy a invitar a nuestro querido pastor Misael Pascual a que nos despida en oración y posteriormente vamos a cantar Más el Dios de toda gracia. Nos gozamos en el tiempo que hemos tenido para alabar a nuestro Dios. Las alabanzas han venido a refrescar nuestros corazones y también la palabra del Señor ha llenado el espacio que necesitábamos llenar con el pensamiento y los consejos de nuestro Dios. Vamos a retirarnos en un sentido a nuestros hogares. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios en nuestros corazones y depositando en sus manos nuestras vidas.
Oremos, les invito a que lo hagamos con todo nuestro corazón. Padre, gracias porque estás con nosotros, no nos has dejado de tu mano en todo tiempo. Hemos experimentado en esta mañana nuevamente, Señor, que tú estás con nosotros y que no te olvidas de los tuyos. Por favor, ayúdanos para que podamos seguir viviendo conforme a tu voluntad, a seguirte sirviendo con todo nuestro corazón en cualquier lugar donde estemos, Señor. Gracias por tu preciosa presencia y por tu guía en todo tiempo. Señor, nos cobijamos en tu palabra que dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en Jehová su Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Les mandamos un abrazo muy cariñoso. Haz el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.